Bueno, la verdad que gracias a ustedes por la invitación. Quería comenzar el tiempo breve, evidentemente con respecto al tema. No voy a poder abordar todos los aspectos que supone, ni mucho menos, pero la idea es tratar algunos temas que den una adecuada comprensión dentro de lo que cabe del decálogo y la ley natural. Y para esto quería comenzar con unas palabras de Benedicto XVI que son del año 2010 y dice lo siguiente: es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y se divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Y es una tragedia tremenda porque sucede precisamente lo contrario. Dios es precisamente el garante no solo del ser humano, sino de su libertad. Y esto creo que es muy oportuno decirlo, porque podemos a veces caer, en cierto modo, en esta perspectiva, en esta tragedia que dice Benedicto, este modo de mirar las cosas, y pensar, con ocasión del decálogo, que es nuestro tema, que Dios viene a privarnos de nuestra libertad, viene a constreñir nuestra naturaleza, viene a quitarnos algo. Y en ese sentido se transformaría en un antagonista del ser humano. Y lo que quiero mostrar en esta charla es cómo, absolutamente al contrario, Dios lo que quiere es ver en el fondo la plenitud del ser humano. Y en ese sentido hacernos cargo de que no puede ser que la realidad, tanto de Dios como del ser humano, sea tan triste como que la que plantea esta visión a veces de ver a Dios como antagonista nuestro. Y insisto, lo digo porque en ocasiones podemos percibir el decálogo y los mandamientos como un constreñimiento, una manera de quitarnos o privarnos de cierta libertad. Para demostrar esto, quería también referir una cita brevísima, pero muy contundente de Tomás de Aquino, en la Summa contra Gentiles. Dice Tomás de Aquino: Dios solo es ofendido por nosotros cuando obramos contra nuestro propio bien. Esa tesis es fundamental y es muy importante comprenderla. O sea, la única manera en que Dios se ve ofendido es cuando nosotros obramos contra nuestro propio bien. La única manera, entre comillas, de hacerle daño a Dios no es hacer algo que a Él lo contrista, que a Él lo perjudica, en el sentido de algo que le molesta, sino que lo único que realmente le duele, y eso constituiría el pecado, es que nosotros obremos, actuemos contra nuestro propio bien. Y Él, como Padre amoroso que es, eso es lo que le duele. Entonces, en este sentido, se ve todo mandamiento, todo mandato y el decálogo, muy particularmente, está pensado para el florecimiento y el despliegue de nuestra naturaleza. Y ese es todo el sentido que tiene, todo el sentido que tiene. Y esto es interesantísimo. Tomás de Aquino también explica, y esto es sorprendente pensarlo en profundidad, que los preceptos del decálogo, lo que nos manda o prescribe la ley natural, son precisamente aquello a lo que ya estamos inclinados por nuestra naturaleza. Es tanto así que Tomás de Aquino va a desprender los preceptos de la ley natural, que están contenidos en el fondo en el decálogo, porque Dios quiso explicitar eso, por si hubiera algún tipo de dificultad en percibirlo. Eso son en el fondo nuestras propias inclinaciones. De hecho, lo que Dios nos preceptúa es seguir nuestra inclinación a la propia conservación, al despliegue de nuestra naturaleza racional, al despliegue de nuestra capacidad de convivencia. Todos nuestros deberes, en ese sentido, están pensados para que nuestra naturaleza se despliegue, se perfeccione. Y en ese sentido quizá uno va comprendiendo lo que decía al inicio Benedicto XVI, esas palabras que citaba, que Dios no es el antagonista del hombre, sino que es el primer partidario del ser humano. Y tanto así que nos ha dado una naturaleza, y el decálogo nos explicita en qué sentido nuestra naturaleza se perfecciona, se desarrolla, encuentra su plenitud. Y por eso es que pensar el decálogo, y a veces palabras que hoy en día, y quizás siempre, pero particularmente en la época contemporánea, suenan incómodos, como norma, como ley, etc., quizás tenemos que pensarlas de otra manera.
y darnos cuenta de que cuando se nos explicitan esas normas, en el fondo se nos muestra cómo alcanzar nuestra felicidad, porque la felicidad está en el despliegue y en la plenitud de nuestro ser natural. Y en ese sentido, el decálogo no viene a contrariar las inclinaciones más profundas de nuestra naturaleza, sino que viene a fomentarlas, casi podríamos decir. De alguna manera, quiere tomar lo que nosotros somos y darle curso en orden a su plenitud. Bajo ese aspecto, vivir el decálogo es vivir lo más profundo de nuestro ser. Es de algún modo vivir la verdad de nuestro ser y alcanzar la plenitud que está en ciernes en esta naturaleza que hemos recibido y que busca y que está para desplegarse. Bajo esa perspectiva también podríamos decir que el decálogo, de alguna manera, es la respuesta a las exigencias más profundas de nuestra naturaleza. En último término, el decálogo es aquello que más profundamente deseamos y queremos ser. Y no, como a veces lo percibimos, lo que contraría nuestra voluntad. Bajo ese aspecto aparece constantemente esta idea de fondo que repetía Sari Ireneo en el Adversus Hereses, una obra de él, que es la gloria de Dios es que el hombre viva. Y por eso es tan bonita y está muy presente en toda la escritura, la llamada de Dios, y la llamada de Dios, entre otras cosas, supone, no están insertas en el decálogo, también hay otras, la bienaventuranza, etcétera, más explícitamente la llamada de Cristo, etcétera. Lo que buscan es que el ser humano viva. La gloria de Dios es que el hombre viva, que despliegue toda su vitalidad. Y no viene a ser la gloria de Dios que el hombre se vea al ser humano constreñido, coartado y contrariado en sus más profundas exigencias y inclinaciones. Como les digo, bien decidor que Tomás de Aquino deriva los preceptos de la natural mirando nuestras inclinaciones. La inclinación a la conservación propia, nuestras inclinaciones sexuales, conyugales, familiares, maritales, etc. Y nuestras inclinaciones, que son propias y únicamente específicas del ser humano, de la voluntad y del entendimiento, a buscar la verdad y a realizarse en comunión con los demás. Ahora, y evidentemente aquí aparece quizás la dificultad. En todos los temas siempre hay un problema. El problema nuestro, y por eso esto no es tan fácil percibirlo, es que hay un pecado original que despierta en nosotros otro tipo de inclinaciones, que no son propias de nuestra naturaleza, tal como ellas pensaban en el plan originario de Dios, sino que vienen de la naturaleza dañada y herida. Ahí aparece el orgullo, la concupiscencia, etc. Y por eso nosotros vamos a experimentar inclinaciones que son contrarias, pero las que son propiamente naturales son puestas por Dios. Y el decálogo va a fomentar ellas. Y lo que pasa es que eso nos va a significar cierta lucha, porque con el pecado original se han despertado inclinaciones que apuntan en sentido inverso y van contra nuestra inclinación a la conservación, y por eso ya aparece el egoísmo, la destructividad, la posesividad, el afán de manipulación, el goce desordenado, etc. Pero ese es un asunto que aparece producto del pecado original. Y por eso esta primera llamada, la llamada del decálogo, que es a alcanzar nuestra plenitud, experimenta en cada uno de nosotros una dificultad porque hay tendencias que van en otro sentido. Pero eso no quita que el decálogo apunta a dar la plenitud a la naturaleza. Y por eso, y aquí entramos como al terreno como del conflicto, aparece esta dificultad nuestra frente a estos preceptos, a estos mandamientos que nos orientan hacia el desarrollo de la naturaleza, porque tenemos estas otras inclinaciones que contrarían aquellas que acabo de referir. Y tal como lo dice von Hildebrand, un autor, un filósofo contemporáneo, dice: el auténtico drama moral del ser humano está o radica en la decisión de plegarnos a lo importante en sí, a los valores, o plegarnos a lo que es solo subjetivamente satisfactorio. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que efectivamente, como tenemos inclinaciones contrapuestas, las que acabo de mencionar, hay ocasiones en que lo que es subjetivamente satisfactorio
no es lo bueno lo importante en sí. Y por eso ahí se va a establecer la lucha en el ser humano, y por eso en cada uno de nosotros puede ser difícil en ocasiones percibir la bondad, la belleza y la sintonía que tiene con nuestra propia naturaleza los preceptos divinos, el decálogo, nuestra ley natural. Hay una ley natural que se ve en el fondo contrarrestada por estas otras inclinaciones. Pero aquí de nuevo, quizá el secreto es percibir como la belleza, la grandeza y la dicha que se experimenta cuando nosotros seguimos esos preceptos que nos conducen a la plenitud de esa naturaleza. El mismo autor, Dietrich von Hildebrand, habla, pensando en esta posibilidad nuestra de buscar solo lo subjetivamente satisfactorio y no buscar lo que desarrolla plenamente nuestro ser natural. Dice que aquí aparecen, es una manera de comprender lo que es bien luminosa, creo yo, estas perspectivas de la persona que o se vuelve concupiscente en un sentido negativo, que desea desordenadamente las cosas, o la persona que es orgullosa. Esto, ¿por qué lo voy a decir? Creo que se va a entender ahora. ¿Qué es lo que sucede? Hemos dicho que el decálogo busca la plenitud de nuestra naturaleza, la perfección de nuestro ser, en el sentido más profundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos orientamos solo por lo subjetivamente satisfactorio, puede acontecer que nosotros, en último término, miremos el mundo solo en función de lo que nos trae placer. Eso es lo que sucede en la persona donde prima la concupiscencia como búsqueda de medida del placer. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que el mundo, no solo el ser humano como tal, sino que su mundo se cierra. Es como si tuviera una sola frecuencia. ¿Por qué? Porque uno empieza a contemplar el mundo solo desde la perspectiva del placer. ¿Y eso qué significa? Que toda otra dimensión de valores, de belleza, de bondad, de verdad, que hace nuestro mundo en el fondo, o le dan unas proporciones y una vastedad mucho más grande y que dignifica mucho más al ser humano, no es percibida. Y ahí aparece esa posibilidad o ese encerrarse en sí mismo, ese egocentrismo, donde nosotros, frente a este como drama moral de seguir lo importante en sí, los valores, y por otra parte seguir lo subjetivamente satisfactorio, cuando solo buscamos, el placer, efectivamente ahí en ocasiones, aunque hay algo que nos atrae y que nos da cierto gozo y satisfacción, contraría nuestra naturaleza. Y eso se muestra en que eso va de alguna manera como privando nuestro mundo de las demás dimensiones. Las dimensiones de la virtud, las dimensiones que conlleva percibir la belleza, la grandeza de la entrega, de la donación, del amor mutuo, etc. Entonces eso también muestra cómo en ocasiones, cuando nosotros no percibimos la bondad de lo que nos preceptúa el decálogo y la consonancia que tiene con nuestra propia naturaleza, eso nos traiciona a nosotros mismos, encerrándonos en un mundo mucho más pequeño, donde nosotros no alcanzamos nuestra propia perfección, ni logramos disfrutar y gozar del mundo en todas sus dimensiones y valores que presenta. Algo parecido, bajo otra perspectiva en todo caso, aparece con la persona que es muy orgullosa. Solo percibe el mundo en función de qué, en función de lo que va a destacar su propia superioridad y autoglorificación. Entonces, de nuevo, el mundo de alguna manera se nos vuelve en un aspecto como unilateral y solo podemos percibir eso. De aquí, ¿qué es lo que está sucediendo otra vez? Que no estamos percibiendo lo que más profundamente son las inclinaciones naturales nuestras, que son esta llamada a la belleza, a la verdad, el bien, trascendiendo incluso el placer del momento. Ahora, ojo, el placer para la tradición cristiana nunca ha sido malo. De hecho, es un muy buen indicador del bien. Pero es un placer que no necesariamente, y es el drama que introdujo el pecado original, va a ir de la mano con lo que es importante en sí. De hecho, por eso la virtud lo que va a producir es que cuando yo hago el bien, experimento placer.
Cuando uno es meramente continente o solo se porta bien, lo que es bueno no es lo que me produce placer. Y por eso muchas veces nuestra propia experiencia es en un tironeo de tendencia. Y por eso es tan importante educar en la virtud, porque eso sí que sostiene, o se sostiene en cada uno de nosotros, porque ahí es cuando se da la conjunción entre lo importante en sí y que produce el placer. Y ahí se da como esa plenitud vital, plenitud que muchas veces es traicionada por nuestra manera muy cortoplacista y muy centrada en el placer subjetivo de lo inmediato, que no nos deja alcanzar esa profunda plenitud. Y por eso ahí lo que tenemos que hacer nosotros es, en las palabras de San Agustín, tener un amor ordenado. Creo que esto también va a mostrar cómo el decálogo es la realización de nuestra propia naturaleza. San Agustín llega a decir en la doctrina cristiana, una obra de él, que vive justa y santamente aquel que es un honrado tasador de las cosas, alguien que evalúa la realidad adecuadamente. Y este es el que tiene un amor ordenado. Y bajo este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Que el decálogo es quien nos orienta, de alguna manera, nos muestra cuáles son nuestras inclinaciones más profundas y dónde hemos de situar lo más relevante de nuestra vida, porque hay jerarquía de bienes. Está lo importante en sí, están ciertos valores, hay cierto placer, pero que es subjetivo momentáneo, que habría que ver si es lo que hay que seguir en el momento, etc. Entonces, al final, la persona que vive adecuadamente es la que es capaz de evaluar bien qué le merece cada cosa. Y para eso hay que percibir las propias inclinaciones y secundarlas, pero esas inclinaciones más profundas y que son las que nos enuncia el decálogo. Amar a Dios, amar al prójimo, también sentido negativo, no robar, eso supone respetar al otro, etc. Ahí quizá en el decálogo están puestos en negativo, pero detrás de eso hay siempre valores positivos que se afirman y que nos llevan a la realización más profunda. De hecho, volviendo a lo que les decía antes de Tomás de Aquino, bueno, cuando uno peca, se hace un daño a sí mismo, porque es la propia naturaleza, la de cada uno, la que se ve impedida de alcanzar su perfección. Y eso creo que es muy interesante destacarlo. En último término, el mayor perjudicado cuando no se sigue la ley natural y el decálogo, somos cada uno nosotros mismos. A veces llegamos como en el fondo, caemos en una visión muy legalista, donde pensamos que hay cosas que no se deben hacer porque por no se sabe qué razón a Dios le disgustan y nos va a castigar o no nos va a premiar si lo hacemos. Entonces da la impresión de que hay algo muy satisfactorio para cada uno de nosotros, pero por un capricho divino no podemos hacerlo y es como un desafío para ver si nos entrega o no el premio. Cuando en verdad lo que Dios nos quiere remarcar con el decálogo es decir, tu naturaleza es esta y haciendo estas cosas te haces daño a ti mismo y con esta otra tú te desarrollas. Y ese desarrollo es en el que se da la propia satisfacción y felicidad. Y bajo ese aspecto, yo creo que es bien interesante pensar, obviamente se habla de norma, se habla de decálogo, se habla de ley natural, pero aquí también estamos hablando de profundos valores y bienes que son dignos de ser buscados. Romano Guardini, que es un sacerdote ítalo-alemán, también contemporáneo, un gran teólogo, y decía algo que puede ser muy luminoso para nosotros. Dice, lo verdadero y lo bueno no son solo normas, sino valor. El valor es lo que tiene, valga la redundancia, vamos a explicar mejor, lo que tiene valor en sí mismo. Y esto, ¿a qué va? Que a veces nosotros enfatizamos demasiado el aspecto de la norma. El aspecto de la norma sería que el valor presenta un aspecto normativo que es como lo que obliga a la libertad. Pero se nos olvida que lo valioso por sí mismo tiene una majestad propia que a una persona bien dispuesta le cautiva per se. De hecho, en principio,
para una persona, entre comillas, las normas deberían sobrar, porque esa persona ve que hacer lo que prescribe la norma es lo bueno. Por ejemplo, imagino, a ninguno de nosotros nos tienen que recalcar que no hemos de matar a nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que naturalmente sentimos un rechazo casi visceral a algo de ese orden, a matar. Pero por eso no nos tienen que estar recordando, oye, una norma no matar, acuérdate de no matar a nadie, etc. No hace falta. Percibimos con tal claridad la belleza y la majestad y el valor de la vida humana que no tiene que insistirse, ¿no?, en el precepto de que no hay que acabar con ella ni destruirla. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces como cristianos se nos puede difuminar la belleza misma que tiene aquello que nos pide Dios, y eso se percibe mejor cuando nos damos cuenta que lo que Dios quiere es solo y únicamente nuestro propio bien. De hecho, Dios quiere nuestro propio bien más de lo que nosotros mismos los queremos. Y aquí aparece la capacidad o la posibilidad de abrirse un poco más, sobre todo con ocasión de pensar la ley natural y el decálogo, que ahí hay cosas, hay bienes que son valiosos en sí mismos, que están absolutamente en sintonía con nuestras inclinaciones más profundas, y no la contrarían, sino al contrario la suscitan, y ahí aparece esa majestad que nos cautiva y aparece algo que es bello y precioso. Esto piénsenlo, la mayoría de ustedes, me imagino muchos, son padres, madres, profesores, profesoras, etc. El gran desafío de la educación, aunque sea difícil, es que los niños y las niñas se vean como cautivados por el bien y no como controlados y tengan que ser como constantemente como amenazados con castigos si no hacen lo que es bueno, y más encima eso llega a dar la impresión de que, chuta, parece que el mal es más interesante, despierta una fascinación por el mal. El bien bien percibido debería cautivarnos, y ahí es donde entra el juego también el corazón. Y quizá en esta perspectiva más legalista, lo que nos sucede es que nosotros no vamos comprendiendo bien que en último término lo que Dios nos propone, aquello a que nos llama, es efectivamente lo que es bello, lo que es bueno, lo que responde más profundamente a nuestro anhelo más de fondo. Y ahí aparece quizás el lugar también del corazón, esta disposición que nos permite contemplar la majestad de lo valioso, de lo que es bello. Y quizás lo que nos falta es enfatizar más el bien. Y eso lo digo a título también como de lo que nos toca hacer, pero también a título de experiencia personal. Hay veces que nuestra fijación en lo que no toca, porque es malo, porque no es bueno, etc., es quizás como una falta de percepción de lo bueno y de lo bueno que cautiva por sí. El valor, lo bueno vale por sí mismo, y cuando uno se encuentra un valor, uno lo percibe y ese valor de alguna manera nos reclama. Y por eso yo creo que ahora, y me imagino que todos y todos lo habrán escuchado muchas veces, de lo que se trata también es suscitar, cautivar con el aspecto positivo de aquello valioso que se está dando, que se está proponiendo. Y pensar que nosotros en el decálogo, en la ley natural, encontramos la realización. Aquí podría poner como ejemplo que yo creo que son bastante claros, pero pecan quizás de tosco o de pedestre, pero quizás es oportuno alguno de ellos. Cuando nosotros le recomendamos a alguien no mentir, no solo es porque mintiendo hace un daño a otras personas, que por supuesto que lo hace, sino antes que nada porque con eso uno se traiciona a sí mismo. Uno se vuelve una persona doble, una persona hipócrita, que oculta su propio ser y sus intenciones, que no va a poder entrar en comunión con los demás, que no va a encontrar la plenitud de la honestidad y la vida sincera que establece vínculos profundos reales. En ese sentido, cuando yo le digo a alguien no mentir, no le estoy diciendo algo que lo contraría y le dificulta el desenvolvimiento, sino que todo lo contrario, le estoy recomendando cómo encontrar la felicidad, la dicha, construir relaciones más genuinas y profundas, etc. Entonces, claro, todo va en ese sentido, en percibir, yo creo, y esta es la idea nuclear, de que la ley natural y el decálogo
es el modo de vivir nuestro ser, de llevar a plenitud lo que somos. Y de alguna manera, bajo ese aspecto, comprendemos que el decálogo no es una imposición que nos viene de afuera. No sé si han oído, se usa mucho en ética y también en antropología, el concepto de heteronomía. Nomos es ley, hetero es otro. En el fondo, la heteronomía es cuando los preceptos nos llegan desde afuera. ¿Eso qué significa? Que no son o no vienen de inclinación intrínseca. La ley moral, como se inserta en nuestra naturaleza, nos da una total autonomía, porque no es, no es algo que se nos preceptúa o se nos dice de afuera, por alguien que tiene otra voluntad que la nuestra, sino que son nuestras mismas inclinaciones naturales. Y eso es muy bonito porque, y con esto ya quiero cerrar y abrir el espacio para preguntas, lo que aquí aparece es la verdad de esa frase evangélica tan potente: la verdad os hará libres. Es la verdad de nuestro propio ser, nos hace libres. Y la ley natural, el decálogo, que nosotros podemos percibir, a lo que apunta es a el desarrollo de algo intrínseco. Entonces no es un mandato de afuera y que siempre supone esa violencia de algo que me impone otro, no sé por qué, y que quizás no coincide con lo que yo quiero, sino que viene a tocar nuestras más profundas fibras, y si tenemos la mente y el corazón abiertos, percibiremos que ahí hay una llamada a nuestra perfección, a nuestro propio bien, y eso nos hace profundamente autónomos, porque nos llama a seguir las inclinaciones que más realiza nuestro ser, y también nos llama a luchar contra aquellas inclinaciones, pero aquellas inclinaciones producto del pecado original, que llevan a la destrucción de nuestro propio ser. La mentira, la falsedad, la manipulación, etcétera. Todo lo que en el fondo la ley natural nos dice que no hay que hacer, bueno, es algo que termina acabando en primer lugar con nosotros mismos. Y en sentido inverso, los preceptos de la ley natural, aquello que nos pide es aquello que está inserto y en consonancia total con nuestra naturaleza y nos lleva a la perfección. Y ahí también uno percibe por qué da una felicidad tan profunda y una dicha tan genuina la realización del bien. Si la ley natural fuera un mandato de afuera, yo cuando me comporto conforme a ello, solo sentiría la satisfacción de que cumple, ya cumplí, de que ahora me pueden dejar tranquilo. Pero no, es interesante la experiencia cuando una persona es buena, trata de ser buena, es honesta, es misericordiosa, busca la donación hacia los demás, etc., experimenta una satisfacción profunda. Y es la plenitud de nuestra naturaleza que quizás más hay que remarcar pensando en la ocasión en que se considera que es el decálogo y que es la ley natural. Y creo que esa es una forma como muy interesante de comprenderla, es como percibir esa idea y esa matriz más de fondo. Evidentemente aquí se podrían decir muchas cosas con respecto a los preceptos de la ley natural, su jerarquía, cuáles son en concreto y cómo se desprenden, pero pensé que en este rato de charla, de exposición, quería desplegar quizás esta idea más contundentemente, que son como, me parece a mí, muy nucleares y muestran el significado último más profundo de lo bueno que es para nosotros y sobre todo también de lo interesante que es, porque nuestra ley natural y lo que nosotros percibimos nosotros, como está el pecado original, a veces no es tan claro, de inclinaciones contrarias. Entonces Dios, a través del decálogo, lo que quiso es explicitarnos el camino, pero explicitarnos el camino pensando en que no nos confundamos y perdamos el norte. El ejemplo es medio pedestre, pero son como las instrucciones de un aparato, de un microondas. Las instrucciones que tiene o que vienen con el microondas no son para hacer más difícil la existencia y para complicarle la vida al dueño o a la persona que compró el microondas, sino precisamente para que ese microondas funcione, dure el mayor tiempo posible y realice a plenitud la tarea que tiene o aquello para lo que funciona el microondas. Y están explicitada bajo ese aspecto.
El decálogo también, y por eso creo que hay que cambiar el tono con que uno se acerca a él, teniendo como esa disposición abierta de pensar. Estas son como las instrucciones, insisto que este término es pedestre, no termina de aplicar también, es como tosco, pero creo que es gráfico. Son las instrucciones para desplegar con la mayor perfección y alcanzar la dicha más profunda que, de la cual es capaz cada ser humano. Eso, yo creo que aquí lo interesante también son sus preguntas, así que no sé si quieren comentar, preguntar. Yo quiero preguntar, profesor. Adelante, Patricio. Don Nicolás, bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Me surge la siguiente pregunta. El derecho natural o la ley natural, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que es propia de la naturaleza humana, o sea, se corresponde en forma directa con nuestra propia naturaleza. El problema es que el derecho positivo o la norma, como usted decía, o las leyes que están en nuestros códigos civiles y penales, etcétera, de repente pueden contradecir esta ley natural y entonces surgiría el rechazo de la propia conciencia de quien acepta la ley natural como norma que condice con nuestra propia naturaleza. Y ahí surge otro problema, porque ¿cómo nos oponemos? Todo es un tema que se abre, pero de insospechadas consecuencias, el tema de la objeción de conciencia, por el tema de que hay leyes positivas que se contraponen con la ley natural. Y hay corrientes que niegan incluso la existencia de la ley natural. Yo no sé, yo soy profesor, pero no sé si acá en la concurrencia hay algún abogado, y yo sé que en algunas escuelas de derecho la ley natural simplemente es negada, niegan la existencia de la ley natural. Entonces con eso ya hay una base para formular leyes que atentan contra la ley natural. Entonces, más que una pregunta, profe, es un comentario. No sé si usted puede explayarlo un poco más. Eso. Y gracias por la conferencia. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por el entusiasmo y el interés y por estar aquí. Claro, ahí lo que tú abres que es súper interesante es un problema como de facto que sucede cuando no se reconoce la ley natural, y tanto es así que incluso en normativas legales puntuales puede hasta normarse o solicitarse acciones que contrarían esta ley natural. Y eso efectivamente pasa porque hay muchas corrientes, actualmente hay muchas en boga y muy contundentes, que niegan incluso que haya una naturaleza humana. Evidentemente, para quien niegue que hay una naturaleza humana, la consecuencia más obvia es que tampoco hay unas inclinaciones propias y que son afines a esa naturaleza. No hay una naturaleza y por tanto no hay ningún bien o mal, salvo el que el propio sujeto decide. ¿Y decide con qué criterio? Con su propia subjetividad, sin ninguna normativa de orientación. Y aquí, claro, lo único que cabe recordar es que la antropología cristiana tiene una concepción de la naturaleza humana. Cree que existe una naturaleza humana y que esa naturaleza humana es normativa. ¿En qué sentido normativa? Que, como decíamos, y Tomás de Aquino, pero está en toda la antropología cristiana, nuestras propias inclinaciones de nuestra naturaleza, y por tanto por eso es tan importante discernir cuál es la condición naturaleza humana, cuál es la normativa, bueno, aquella a la que estas inclinaciones nos conducen. Ahora, evidentemente, y esa es una pugna y es una lucha que los cristianos y toda la gente, en el fondo de bien, los papas también apelan mucho a esto, no solo a creyentes, sino también a veces a personas no creyentes, pero sí consideran que hay naturaleza humana, un bien objetivo, a no solo buscar que las legislaciones sean acorde a la naturaleza humana, ya sea lo que está de la parte de cada uno en su lugar, como profesor, profesora, abogado, político, etc. Y también, y eso lo ha dicho el magisterio constantemente, o sea, la Iglesia y sus miembros constantemente luchan por que se reconozca siempre la objeción de conciencia.
Y la objeción de conciencia se vuelve más oportuna mientras más secularizada es una legislación, en el sentido mientras menos reconoce una naturaleza humana, una cierta inclinaciones que son naturales y que hay que respetar. En ese sentido, evidentemente tú lo que pones es un problema como nuclear de facto, pero como hay en tanto otro, o sea, hay mucha gente, hay corrientes, hay personas individuales o colectividades, sociedades también, que pueden reconocer o no reconocer esto. Y de hecho es en parte lo que tiene en mente Benito XVI en esta cita que le leí al comienzo. Porque es una tragedia que se vea a Dios como antagonista del hombre, de su libertad, etc. Bueno, porque si un antagonista de la libertad, se percibe que el ser humano solo alcanza su perfección y es feliz y es libre cuando él decide por sí mismo y según quiera qué es lo bueno. Y no cuando intenta oír esa voz de la conciencia que en último término es el sagrario y la sede donde Dios nos habla y nos muestra qué es lo que realmente somos. Entonces ahí quizás lo que toca decir es, bueno, el desafío de los cristianos es explicitar, dar a entender, compartir, bueno, lo que supone esta antropología en donde se funda la felicidad del ser humano. Eso es lo que pudiera decir, pero evidentemente lo que tú dices, aquí hay un conflicto y como en tantas otras cosas, a los cristianos también les toca hacer valer su voz y también presentar lo que proponen en términos de sus propuestas antropológicas y éticas como en muchos otros planos. Loreto, tienes la mano levantada y después Humberto también. Hola, Loreto, adelante. ¿Loreto? Ay, gracias. Oye, Nicolás, muchas gracias. Primero, muy interesante el tema que nos has tratado de enseñar. Mi pregunta es, ¿cómo juega la libertad con el castigo del infierno? ¿Te escuchó? Eso es un tema bien delicado, pero una manera creo que interesante de verla es lo siguiente. Más que el castigo del infierno, como si Dios nos lo impusiera a nosotros desde fuera, en el sentido de que si nosotros como que quisiéramos irnos al cielo, pero como que Dios, perdón las imágenes, nos ataja y nos dice no, tú no, y nos saca ahí y nos mete al infierno, yo creo que es una visión errada. ¿En qué sentido? También ahora me acuerdo, lo tengo bien fresco, porque lo he leído harto y lo encuentro muy interesante. Benito XVI dice que el infierno es la consumación de la propia elección del ser humano. ¿En qué sentido? ¿En qué es más propio, es más exacto decir que el ser humano se pone en esa situación de exclusión de Dios y él crea su propio infierno, a decir que Dios envía a alguien al infierno como castigo? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que supone en último término el rechazo de Dios y al nivel de radicalidad que supone en último término la posibilidad del infierno, significa que el ser humano ha excluido a Dios, lo rechaza y también rechaza su último perdón y no lo quiere. Entonces, si Dios quisiera que esa persona se fuera al cielo, esa persona misma es la que dice, no, yo quiero el infierno. El infierno es la consumación, que por eso es muy radical, de la negación humana de la bondad divina hasta el final. Entonces, como uno es que dice, yo no quiero entrar ahí, y lo que encuentra en el infierno la persona es lo que él quiere, es el rechazo total. De hecho, por eso es tan radical que Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, cuando habla de esto, él dice y explica tanto el caso de quien se va directamente al cielo, se da un poco caso, y también de quien se condena. Dice, lo más normal es que nosotros, al momento de la muerte, nos encontremos en esa ambigüedad de luz y sombra, donde todavía hay esa búsqueda de Dios y obtengamos el perdón y necesitamos ser purificados, etc. Él dice, el infierno es una posibilidad radical, pero ojo, más que porque Dios diga, como dice uno realmente, no sé, a uno de sus hijos, es que me cansaste, trae tu pieza, y el niño no quiere irse a la pieza, acá en verdad el infierno es la persona que llega y se indigna, rechaza
la bondad, lo que ofrece su Padre Dios, etc. Y él cierra la puerta con llave por dentro de su pieza para quedarse ahí. Y creo que ahí tiene más lógica y se percibe que el infierno es de alguna manera lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque supone un egoísmo o un rechazo de Dios tan radical que al final por lo que hemos optado es por nosotros mismos, con prescindencia de todo lo demás, y por supuesto de Dios. Entonces el infierno es casi, no quiero que esto suene como curioso, pero te quieres a ti mismo por sobre todo y tú solo, perfecto, quédate con ello. Eso es el infierno. Y por eso también Benito XVI y muchos teólogos han definido el infierno como la soledad más absoluta. Porque es lo que hemos escogido nosotros. En nosotros ponernos en el lugar de Dios, rechazar la gracia, toda ayuda que viene de Él, y por tanto Dios casi está como ahí encogido de hombros de alguna manera. Y diciendo como, bueno, yo no puedo como en el fondo cancelar tu libertad y sacarte de ahí si tú te empecinas en rechazarme. Acuérdense que el infierno, la manera más profunda de definirlo, es la privación de Dios. Pero no como que Dios se enojó y dice, yo me fui de ti. Su misericordia estaba siempre sobre nosotros. Es la privación de Dios en que se puede dar el caso de que el ser humano diga, no quiero nada de Dios. Y creo que ahí quizás se puede como comprender más adecuadamente y no situar el infierno en esta lógica tanto como de castigo, cuando en verdad yo igual quería recibir el cielo y estar con Dios, pero me castigó porque como pasé una línea. No, es algo más de fondo. Recomiendo, no tengo ahora en la mente el punto concreto, pero lo trata 26 de esta manera sugerente en la Special Bill. No sé si eso, Loreto, te da algunas ideas, aunque la pregunta es súper compleja. Humberto, o no eres Humberto, por lo menos el nombre que sale ahí, no sé. Hola, ¿y me escuchas? Gracias, Nicolás. Perfecto, a ti, Nicolás, gracias. mira, yo escuchándote encuentro maravilloso todo lo que tú has dicho, pero es como en un mundo ideal. O sea, yo quiero aplicar la ley natural, ser buena, aplicar el decálogo, pero en este mundo a veces pienso que no es tan fácil, ¿ya? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, hoy día vivimos violencia. ¿Qué pasa con el mandamiento no matar? O, por ejemplo, un país que está en guerra, ¿ya? Te lo pregunto, en el sentido de, ¿vamos a aplicar la ley de la relatividad en los mandamientos? A mí me mandan a la guerra y yo voy a poder matar, o si entra un ladrón a mi casa, lo voy a poder matar y voy a quedar tranquila. Yo personalmente, mi ley natural me dice que no. Entonces, primero eso, ¿cómo lo hacemos en el mundo real para aplicar la ley natural con todo lo que está pasando? Y lo otro, preguntarte si la ley natural realmente aplica a la naturaleza humana, porque yo pienso, tengo amigas psiquiatras que me dicen, oye, hay niños que nacen psicópatas y que no son pocos, ¿ya? Y todo lo que tú has dicho de la ley natural precisamente no se aplica en estas personas. Entonces, preguntarte eso, ¿dónde está realmente la naturaleza de la ley natural en los seres humanos? Y el tema de cómo aplicar los mandamientos en este mundo real. Súper interesante, sí. Sí. Voy a partir al revés con respecto al caso puntual que se puede extrapolar a otro ámbito. Esto que yo digo aplica en cualquier caso. Incluso si pensamos en una persona psicópata. Otro tema es que esa persona, por ser psicópata, y de lo cual puede él no ser culpable, no pueda ver en dónde está la realización más profundamente humana. O sea, ¿qué es lo que voy? El psicópata, aunque él quiera hacerlo y opte por hacerlo, no se realiza ni alcanza su plenitud matando, torturando y haciendo sufrir.
Entonces, él tiene una naturaleza humana y por eso, de hecho, allá está, no tienen, los psicópatas es bien tremendo esa realidad porque tienen un pésimo diagnóstico en términos de tratamiento. Es muy resistente la psicopatía como trastorno de la personalidad. Pero está claro que se busca que él no haga aquello que decida hacer sabiendo que eso no solo daña a los demás, sino que a sí mismo. Ahora, lo que pasa es que esta ley natural, de lo que se espera de cada cual es que la siga en la medida en que es consciente y capaz de percibirla. Si una persona, y desde muy tempranamente, es psicópata, pero por aspecto es muy como la psicopatía, un trastorno que fluye de la confluencia de muchos factores, ambientales, educativos, también orgánicos, etc. Si una persona es culpable de su psicopatía, evidentemente se le exigirá lo que es conforme a lo que es capaz de ver, pero eso no quita que lo que hagas malo. ¿Pero a qué voy con esto? Dios evidentemente tiene a la vista que nos llama a una plenitud, a un ideal, y cómo nos alcanzamos, qué capacidad tuvimos de verlo, el apoyo que tuvimos para tender a ese fin, son cosas que contempla Dios, y Dios nos va a exigir según nuestras circunstancias, según las posibilidades reales. Entonces, aquí lo que se nos muestra es quizá el ideal, esa palabra no, yo creo que está bien usada, y todos nosotros quizás estamos a cierta distancia del ideal, lo rajuñamos, si es que en ocasiones. La idea es apuntar hacia allá y Dios va a tener en mente, en el fondo, las posibilidades concretas que tuvimos de esto. Y yo, por ejemplo, creo que no hay que mentir. Ahora, ¿quién no ha mentido? ¿Ah? ¿Y cómo abordo a un niño, una niña o un adulto que está mintiendo? Hay que explicarle, hay que decirle, etc. Lo que pasa es que está claro el ideal y aplica a todos, aunque muchas veces nos cuesta realizarlo. Y con esto llego como al primer aspecto de tu pregunta. En el mundo real actual estamos en lucha. Estamos en lucha, me refiero internamente. Dentro de nosotros mismos y por tanto contra los demás, porque hay inclinaciones contrarias. Y aquí ello, a lo que nos llama a Dios, es un desafío bastante importante porque supone esta lucha. Y la vida del cristiano está tematizada de esa manera. El libro Job ya nos lo dice, la vida del hombre, de la persona humana, en lucha sobre la tierra, porque experimenta inclinaciones contrarias y ánimo. Y tanto es así que por eso la iglesia, por eso el Señor nos dejó sacramento que nos levantan cuando caemos. Por eso está la confesión, por eso está la Eucaristía, por eso está la gracia, por eso están las virtudes sobrenaturales, porque esto es muy difícil. Y no solo en el mundo actual, sino que siempre será difícil. Lo que pasa en distintos escenarios y habrá quizás épocas más complejas que otras, pero esto es siempre un desafío. Entonces, está el ideal, está la idea de a dónde tenemos que apuntar, pero como dices tú, otra cosa es con guitarra y ánimo, hacer lo que se pueda. O sea, evidentemente esto es un desafío y todos nosotros estamos un poco al debe, pero eso no quita que el discurso tiene que ser estimulante. ¿Estimulante en qué sentido? De suscitar ganas, entusiasmo, motivar. Y motivar precisamente como dices tú porque hay inclinaciones más contrarias. Y ojo también que no es que la ley moral tenga excepciones. Eso es muy interesante, pero por ejemplo, cuando se habla de, en ocasiones es legítimo matar, por ejemplo. Sí, pero es que cuidado. Lo que se nos preceptúa en el quinto mandamiento es no matar al inocente. Pero ¿qué es lo que sucede? Matar en legítima defensa, que es lo que aplica en el caso de la guerra, y una guerra que es legítima, eso es súper delicado que sea legítima, no todas las guerras lo son, ni mucho menos. Allí aplica la legítima defensa colectiva. Entonces yo no estoy matando a un inocente, que es lo que se efectúa, sino que estoy defendiéndome. Lo que pasa es que la legítima defensa hace que en ocasiones no sea inmoral que yo mate si es que esa era la única manera de defenderme. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, no es que haya excepciones a la ley moral, sino que aquello que pensamos que atentaba contra la ley moral, no atentaba contra ella. Porque así como no hay que matar al inocente, también hay que defender la vida. Y si el único medio para defender la vida de un injusto agresor es defendiendo y eventualmente, si no hay otra manera, matándolo, eso incluso es hasta lo que corresponde. Pasa también en el caso, por ejemplo, del hurto famélico. Está legitimado robar si es que yo me estoy muriendo de hambre. No, es que si tú te estás muriendo de hambre, no estás robando si tú tomas algo para sobrevivir.
¿Por qué? Porque ahí prima el destino universal de los bienes y el bien de la vida. Entonces no es que haya excepciones, entonces eso es muy bonito. Entonces ahí como sintetizando, dentro de lo que pudiera decir a lo que pregunta, estoy muy de acuerdo contigo absolutamente en que esto es un desafío. Y suena muy bonito, o se puede decir de manera muy bonita, estimulante, pero evidentemente, y esto supone lucha, desgaste, y eso es tan claro que por eso Dios nos da su gracia, nos deja los sacramentos, nos pone ayuda de todo orden para que nosotros remontemos el vuelo cada vez que no somos capaces de. Y por otra parte, el caso puntual de los psicópatas, ellos también tienen una naturaleza humana. Lo que pasa es que en algún aspecto de su naturaleza, no es que ellos no sean humanos, sino que su naturaleza, por X motivos, no funciona bien en aspectos emocionales, cognitivos, etcétera, y no son capaces de percibir y ver cosas. Y por eso, ojo, cuando Dios nos juzga, y por eso nosotros no debemos juzgar, nosotros juzgamos hecho externo, pero no si lo que hizo alguien es pecado para él en sentido estricto. Yo solo digo, mira, roba, no robe. ¿Pero por qué? Porque no sé el nivel de conciencia, de voluntariedad y la dinámica interna contra las cuales él batalla, con las cuales él o ella puede o no percibir si lo que hace está bien o mal. Y ahí se dan muchos casos. Puede ser el caso de psicopatía, puede ser el caso de ignorancia. Acuérdense, no sé si lo van a ver en este curso, pero la ignorancia, cuando no es responsabilidad nuestra, hace que a nosotros no se nos impute el mal que hacemos, porque ignorábamos que era malo, así de simple. Entonces todo eso aplica a esas personas. Y como el juicio último de Dios también nos da la paz. El juicio humano es más tremendo, porque a veces no atiende a esas cosas. Y nosotros no atendemos a esos factores. Pero el Señor, Dios que sondea los corazones, siempre sabe de qué éramos realmente capaces, qué posibilidades teníamos reales, y nos juzga con la misericordia de que se hace cargo de todas esas dimensiones. Pero sigue habiendo una naturaleza propia del ser humano. Eso es lo que, no sé, se me ocurre un poco. Alejandra, tú tienes la mano levantada. Muchas gracias. Perdón, Nicolás. Mira, estamos súper en el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a irnos al break, ya un descanso de 10 minutos, nos quedamos igual con Alejandra que haga su pregunta, ¿ya? No sé si, Nicolás, te parece que tú la puedas contestar, pero ya el que quiera ir a hacerse un café, descansar este ratito, ¿ya? Porque ya nos está esperando el otro expositor. ¿Les parece? Y volvemos, la próxima clase no parte antes de las 20:37, así que, pero ahora vamos con la pregunta de Alejandra y el que quiera ya puede ir a descansar, ¿sí? Dale, ya, muy bien, Alejandra. Ya, hola Nicolás, muchas gracias. Hola. Y como tú dijiste, tu exposición es muy estimulante porque está todo en positivo y eso estimula. Pero como tú bien dijiste, el decálogo se basa, según lo que entendí, en la ley natural. Y espero, y es lo que creemos, que el llamado de Dios es para todo el mundo, no solo para los cristianos. Sí. ¿De qué manera la gente que no es cristiana, que no cree en Dios, puede responder a ese decálogo en miras de su plenitud? Porque todos estamos llamados a la plenitud, pero entiendo que hay gente que no cree en Dios, va a ser difícil que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo los tres primeros. ¿Cuánta gente encuentra la felicidad en un segundo, tercero, cuarto matrimonio, a pesar de que uno la manda? Entonces, ¿cómo se mira este? Yo entiendo que el decálogo es un mandato para los cristianos, pero confío que sea, como tú dijiste, basado en la ley natural, Sí. que es un llamado para todos. ¿Cómo incluimos a esa gente que no es cristiana en este llamado de plenitud? Porque seguramente ellos no van a poder cumplir o guiarse por el decálogo porque no está dentro de su foco, de su disco duro, no sé cómo llamarlo. Es un poco una de la pregunta que tú haces. Yo, claro, hice quizás énfasis en quizás la claridad que supone para los cristianos, porque en el caso de los cristianos, la gente que tiene fe, nosotros en particular, ¿qué es lo que sucede? Que junto con aquella ley natural que experimentamos y que podemos conocer por la sola razón, la fe nos reafirma eso. Entonces tenemos más clara la película. Pero evidentemente es posible, pero difícil, aunque es posible,
si uno hace bien dispuesto un examen profundo de la naturaleza humana y de lo que realmente le da la felicidad, comprender que estos preceptos son estrictamente de ley natural. Y por eso, evidentemente, quienes no son cristianos también están llamados a vivir la ley natural. Lo que pasa es que para ellos no es tan fácil reconocerla. De hecho, Israel ya se preciaba en su época de que era el pueblo al cual Dios le había revelado su voluntad y lo tenía como orgullo, porque decía, con esto tenemos como más clara la película. Pero aquí voy, aunque es más difícil, toda persona puede reconocer, por ejemplo, que ha de amar a sus padres, que le han dado la vida y que tiene que honrarlo y respetarlo. Toda persona percibe, sin necesidad de que sea creyente, piense que el decálogo, son las leyes, etcétera, que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que desear el mal a nada, etcétera. Entonces yo creo que sigue habiendo la posibilidad de que para quienes no sean cristianos, interpelar a la propia naturaleza humana, desde la base de la pregunta, a ver, pero ¿cómo tú concibes al ser humano y qué crees que es tu bien? Y eso es notable, pero hay veces se hace mucho énfasis en que hay una crisis de valores, todos pensamos distinto, hay muchas tendencias, etcétera. Pero Jean Grondin, un autor canadiense que me gusta mucho, está vivo actualmente, decía, todos detestamos a los explotadores, a los hipócritas y a los manipuladores. Todos. Entonces uno dice, ¿y eso es por qué? Porque todos percibimos que eso no es algo adecuado para la condición humana, que nadie encuentra su perfección siendo de esa manera. Otra cosa es que a nosotros en ocasiones nos guste ser hipócritas, explotadores o manipuladores o mentirosos por el beneficio inmediato que encontramos con eso. Y yo creo que eso es lo que hay que interpelar. Yo creo que cuando uno está, y ustedes quizás es que en conversaciones con gente que no es cristiana, no es creyente, también tiene sentido que se pregunten, ¿pero es bueno mentir? ¿Le aporta a la persona que miente? ¿Es aquello lo que está llamado a ser humano? Y yo creo que ahí lo que cabe es interpelar a la condición humana y pensar nuestra naturaleza. Y en ese sentido creo que esto de la ley natural puede ser algo descubierto y percibido por gente de bien. Y de hecho la Iglesia siempre hace referencia a aquellas personas que sin la luz de la fe siguen su conciencia y con profundidad en un examen más de fondo y con una sincera búsqueda descubren cuál es la plenitud humana, en el plano natural al menos. Y viven las virtudes, procuran ser buenas personas, etcétera, etcétera, lo que supone en términos de ley natural. Entonces yo creo que eso es una posibilidad y está como a nuestro alcance, y es lo que tenemos que también como fomentar o hacer cundir, incluso cuando nos damos cuenta nos movemos en horizontes donde no se comparte la fe. Y por eso no sé si algunos de ustedes, profesor o profesora, me dijeron que acá hay muchos y muchas que se dedican a eso, pensando, claro, yo puedo a ciertos niños decirles, no hay que mentir, ya hay que decir, ya, pero si yo no soy católico. Pero es que no mentir, yo no lo digo solo pensando en que solo hace sentido a los católicos por fe. Yo creo que es algo que hace mucho sentido a la condición humana como tal, incluso prescindiendo de creencias religiosas. Y yo creo que ahí de nuevo hay que rehabilitar la necesidad de pensar qué es el ser humano, cuál es su naturaleza, qué es su condición y qué lo dignifica, lo planifica y lo desarrolla. No sé si por ahí he dicho alguna idea. Con esto ya me callo porque para que descansen esos valores son globalizados, no sé cómo decírtelo, o sea, comunes. Pero exacto. Bueno, la plenitud que te da Dios solo se alcanza encontrándolo finalmente. O sea, sí. Ya. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, se pasaron. Gracias por el interés y la paciencia. Muchas gracias, Nicolás. Te agradecemos. Esta clase estuvo muy, muy, muy buena.